cortado por ahí los nombres. Entonces, Antonio era mi hijo y Emilio, César Emilio, mi esposo. Normalmente lo conocían por César en el ambiente de la aviación, pero en mi casa y la familia lo llamábamos Emilio. Y Emilia es mi hija, digo porque por ahí se les arma un poco de lío de nombres, y es así, teníamos a Emilio, Emilia y Antonio. Todos creen que Antonio era mi esposo, no, Antonio era mi hijo, tenía nombre de señor mayor. Bueno, un poquito resumido en el video está esta historia. Nosotros éramos una familia como cualquier familia, que teníamos el casalito famoso. Yo me acuerdo cuando nació Emilia me dijeron, tenés el casalito. Antes la gente decía, cuando tenés nena y nena, o al revés, decían tenés el casalito. Y era como que estaba completo, porque era una familia que se había armado de 4. Mi esposo siempre decía, hay que tener 2 hijos, porque como los indios, si pasa algo, cada uno corre con uno. Y esto me acuerdo lo dijo cuando éramos novios. Y yo decía, a mí me gustaría tener más chicos, hay que tener 2, uno cada uno. Y la historia me demostró que tenía razón, uno cada uno, porque cada uno tenía que correr con alguno, y él corrió atrás de Antonio para cuidar a Antonio, y yo me quedé acá para cuidar a Emilia. Así que fue como él lo dijo. Nosotros éramos una familia, y somos una familia, porque las familias son eternas, como cualquier familia. Yo era profesora en la escuela, después terminé mi carrera como inspectora. Él volaba en show, primero fue aviador de la Fuerza Aérea, se retiró y volaba en show por todo el país, y por Chile, por Brasil, por Latinoamérica. Así que los fines de semana normalmente estaba volando. Antonio estudiaba ingeniería aeronáutica en La Plata y también volaba. Finalmente dejó de estudiar para seguir volando y formar lo que se llamó en ese momento la Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea. Volaban 3 pilotos y hacían shows acrobáticos por todo el país, y yo me tenía que quedar en casa porque como trabajaba de inspectora no podía faltar al trabajo ni los viernes ni los lunes. Y bueno, en el 2015 decido jubilarme para poder empezar a ir con ellos, porque ellos iban a unos lugares preciosos, como yo vine hoy acá. Ellos iban así a montones de lugares y la gente los recibía, y siempre volvían con los cuentos, no sabes qué bueno. Y entonces en el 2015 dije, me voy a jubilar, ya tenía la edad para poder acompañarlos. Y 5 meses después fue el accidente de Antonio, y bueno, quedamos a la mesa, le faltaba una pata. Y empezamos a vivir una vida compleja, porque cuando se pierde un hijo, la taba se da vuelta. A mí me decían, ¿cómo lo explicás? Y yo decía, la taba cayó al revés. No me podía decirlo de otra manera, ¿no? Y era que yo me tenía que ir antes que él. Era una cuestión que yo pensaba que nos teníamos que ir nosotros antes que él. Después, mucho tiempo después, y en terapia entendí que eso también es cultural, porque quién se va primero, quién se va después, son todas arbitrariedades. Uno dice, bueno, el más viejo se va primero. ¿Y por qué? Si en realidad cualquiera, desde el momento que nacemos, la muerte empieza a ser una posibilidad. Desde el minuto 0 en que nacemos, la muerte es una posibilidad. Y hablar de la muerte genera como un escozor. Las personas no quieren hablar de la muerte porque la muerte en nuestra civilización es un tabú. De la muerte no se habla. Y ustedes saben que mi marido, cuando le pidieron que se pusiera un indicativo de vuelo, que los pilotos de Fuerza Aérea tienen un indicativo, un sobrenombre de vuelo, él eligió tabú. Entonces uno empieza a entender, cuando va pasando el tiempo, yo decía, ¿por qué te vas a poner tabú? ¿Qué nombre? Todo el mundo se ponía lobo, perro, gato, halcón, y él se puso tabú. Y con el tiempo entendí que había que hablar de un gran tabú, que me iba a tocar hablar de la muerte como la otra cara de la moneda, como algo tan natural como nacer, de lo que se puede hablar, y en realidad cuando uno habla de la muerte es como hablar de la vida. No hay por qué temerle, porque es algo que nos va a tocar a todos en un tiempo o en otro. Pero cuando muere un hijo, sobre todo joven, tenía 27 años Antonio, nadie sabe qué hacer, ni uno ni los que están cerca, porque todo el mundo entra en pánico. No sabe si ir a la casa, si no ir a la casa, no sabe si hablar, si callarse, si llamar por teléfono. Y entonces yo empecé a entender. Yo no teníamos ganas de hablar con gente, ¿no? Entonces empecé a escribir en el Facebook, contándole a las personas cómo estábamos. Y empecé a postear. Bueno, hicimos esto, hicimos aquello. Primero cuando Antonio estuvo en coma 5 días, así que primero empezamos a escribir ahí, yo empecé a escribir, porque las personas querían viajar desde Tandil a Córdoba,
y se había colapsado el sanatorio. Llegamos a ser más de 40, 50 personas esperando para entrar a terapia, era imposible que todos entraran. Entonces yo empecé a escribir como una manera de decirles, bueno, no se larguen a la ruta, esperen, y les iba pasando como un parte médico. De hecho, cada cosa que yo iba posteando, los medios en Tandil lo tomaban y lo contaban para que la gente supiera. Bueno, fue como raro, pero empecé a escribir por eso. Después que muere Antonio, que se va al otro plano, y podemos hablar de los planos, yo sigo escribiendo para que la gente supiera cómo estábamos como familia. Entonces empecé a contar, hoy hicimos tal cosa, hoy pinté, fuimos a hacer mandados, estamos bien, porque las personas algunos querían venir y nosotros no teníamos ánimo para recibirlos. Con el tiempo aprendí que donde muere un hijo, lo que hay que hacer es llevar comida y ofrecer lavar la ropa, y nada más. Porque uno no tiene ni ánimo para hacer de comer, ni tampoco para lavarse la ropa. Así que la mamá de Anita, que es la coautora del libro y que es la mamá de Fermín, Meme, empezó a llevarme comida. Tocaba timbre, yo miraba por la ventana y le decía a Emilio, es Meme. Y Meme tocaba timbre, él salía y le dejaba una bandeja con algo. Y yo decía, el primer día me sorprendí. Y el segundo dije, qué bueno, Meme trajo comida, todo está en orden, tenemos para comer. Entonces Meme hizo el hábito de todos los días pasar y dejarnos algo de comer. Y yo entendí que por ahí venía la cosa. Yo no tenía nada que hablar con Meme, ni Meme tenía nada que hablar conmigo, pero yo tenía que comer. Emilio tenía que comer, Emilia tenía que comer, y ella nos proveía de la comida. Y ella me dice, yo lo hice intuitivamente, porque no sabía qué hacer, no sabía qué llevarte. Nosotros vivimos las afueras de Tandil y tenemos estufa hogar, y el papá de Anita y el marido de Meme, que se llama Walter, traía leña. Decía, yo comida no, pero les traigo leña, y dejaba leña. Y era como una manera, yo empecé a entender que la manera de vincular con las personas viene por las necesidades básicas. No necesitamos que nadie nos venga a hablar de cosas grandilocuentes, necesitamos que nos solucionen lo mínimo, el día a día, porque uno aprende a comprar un ticket por 24 horas. Entonces, bueno, mañana o hoy esto, termina el día. Hoy, de nuevo, arranca esto y esto. Termina el día. Cortito, los pasos son cortitos. Y yo después hice cursos sobre duelo. Y en realidad los especialistas dicen comida y lavar la ropa. Comida y lavar la ropa. Lo básico. No digan grandes palabras. No lleven grandes mensajes. No hay nada que decir. Hay demasiado dolor que atravesar. Entonces, donde muere un hijo, yo aprendí que hay que llevar comida y ofrecer lavar la ropa. Aunque parezca tan básico, pero es lo que uno necesita verdaderamente, no quiere hablar, no hay nada para hablar. Pasaron los meses y nosotros nos fuimos ordenando como familia. Emilia dejó su trabajo en Buenos Aires, ella trabajaba en Buenos Aires, en una multinacional, tenía un trabajo brillante, una joven muy brillante, y dejó todo y se vino a Tandil con nosotros. Entonces los tres empezamos a ordenar la vida, a hacer planes cortitos, entonces hicimos un viaje los tres juntos, y empezábamos como a armarnos. Y en ese enero Emilio dice, bueno, voy a volar de nuevo, voy a ir a Villarrica, siempre volaba en Chile, voy a ir a hacer un show, y yo dije, bueno, te voy a acompañar. Emilia dijo, yo me voy unos días de vacaciones y cruzo y te acompaño, y era un plan, y bueno, llegamos a Villarrica el 19 de enero, estuvimos unos días en Neuquén, yo nunca había soñado con mi hijo, y esa noche nos acostamos en Allen, en una cabaña en Allen, dormíamos en un aeroclub, cuando yo iba a cruzar en el avión con él, porque nunca había volado, ni con él ni con mi hijo en Ala Delta, pero no en el avión de Croacia. Iba a cruzar la cordillera con él. Estaba decidida porque uno también cuando pierde un hijo, pierde el miedo, y deja de tenerle miedo a todo, porque ya nada a uno lo asusta. Porque el cuco más grande que existe es la pérdida del hijo, que uno lo piensa y entra escalofrío. Cuando uno pierde un hijo no tiene más miedo. Entonces le dije, vamos a cruzar la cordillera, te voy a acompañar en el avión. Estaba sorprendido, no me digas que vas a volar. Esa noche nos acostamos a dormir, cuando me despierto, le digo, por primera vez en 8 meses soñé con Antonio. Y Antonio me miraba de frente y me decía, en este orden, en el avión vos mamá no. Tengo tan clara la cara y tan claro el mensaje que tuvo este orden, que no es un orden sintáctico natural, porque puede haber dicho, mamá no suba, mamá, en el avión, vos, mamá, no. Entonces me desperté y dije, vos sabés que soñé con Anto, y Anto me dijo esto, me dijo, bueno, en el avión no, vos no venís en el avión. Entonces yo tuve que cruzar por auto, conseguir a alguien que me llevara porque no manejo la ruta.
y un amigo de Antonio manejó el auto y llegué del otro lado en auto, ¿no? Y él llegó bien en el avión. Bueno, había sido una mala información de Antonio. Eso fue el jueves. El viernes estábamos en el club y ahí, como les cuento en el video, él me dice, me voy a volar con Hernán, que era su amigo, y yo me fui a acostar a mirar tele. Y cuando escuché la sirena, al ratito entendí que otra vez me tocaba estar en ese lugar. Así que decidí que nadie me medicara, porque obviamente en esas circunstancias la gente quiere medicar. Esta chica va a poner una inyección para que no se tranquilice. Y siempre digo, y un día después le escuché a Pilar Sordo decir lo mismo, uno quiere darse cuenta de lo que está pasando, porque es ahí donde uno se tiene que dar cuenta, no después. Después vendrá otro proceso, pero en el momento que pasa la muerte, uno tiene que estar dándose cuenta que pasa la muerte, no puede estar dopado pensando que está pasando otra cosa o durmiendo, mientras otros deciden. Así que me acuerdo que me rondaban unas enfermeras y unos médicos con una de esas, vieron que usan esas cositas negras, como unos monederitos abajo del brazo, y yo le decía a nuestro amigo Ernesto, que era el que volaba con mi marido, Ernesto, no dejes que me pongan nada, yo tengo que darme cuenta de lo que está pasando. Entonces él en un momento se enojó y le dijo, salgan porque no quiere nada. Y yo me daba cuenta, ¿vieron los tiburones que giran hacia alrededor? Yo los veía que me giraban alrededor, digo, quieren esperar que yo me distraiga, me van a dormir, y yo tengo que saber lo que está pasando acá. No me pregunten por qué lo pensé, no lo sé, y ahora va a venir el relato y la teoría que yo desarrollé después. Pero esa noche él se accidentó en un lugar lejos de Villarrica, supongamos 25 kilómetros, en una montaña, es bastante escarpado, y primero no me decían si se había muerto, si no, me daban vueltas, fuimos a un hospital, estuvimos como 4 horas en un penal dando vueltas, que no me sabían decir si, porque iban 4 en el avión, quién había muerto, quién no, quién se había salvado, a unos los habían trasladado en helicóptero, me decían que Emilio estaba bien. Bueno, fue una gran confusión, y después de 4 horas, le digo, díganme qué pasa, porque esto seguimos acá dando vueltas, fuimos a la ciudad, volvíamos, imagínense esa historia, ¿no? En un país que uno no conoce, lugares que uno no conoce mucho, y hasta que me dicen si él está muerto. Entonces digo, bueno, vamos a donde está. Entonces todos entran en colapso, ¿no? ¿Cómo te vamos a llevar? Vamos a donde está. Y fuimos, me llevaron, era de noche, ya se había hecho oscuro, y ahí, como digo en el video, yo pude tener plena conciencia de lo que había pasado, estar al lado del avión, estar al lado de él, hablar con él. Ahí digo, yo me sonreí porque digo, y conversamos, pero pude saludarlo, despedirme, porque si no iba a ser tremendo, porque también con esto del tabú de la muerte es, no veamos a los muertos no hay que verlos, y es algo tan básico poder ver al ser que uno amó durante tantos años, tan elemental verlo muerto, porque la historia se cierra de alguna manera. Si no, uno queda con la idea, yo lo vi irse caminando con su chomba celeste, lo vi. Me compró una torta, porque yo soy bastante golosa, y vi que él se iba, y me dijo, me voy a volar. Entonces, yo agradecí con el tiempo haberlo visto muerto. Y lo digo así, como vi a mi hijo muerto, porque es una manera de poder entender lo que pasó. Si no, uno queda con la fantasía. Yo me hubiera quedado con la fantasía de Antonio despidiéndole en la puerta de mi casa el 10 de mayo, y pude despedirme de él, hablarles a los dos, y he sido una privilegiada, porque estas grandes historias de amor, pude decirles lo que sentía, pude decirles lo que creía, lo que les agradecí, pude. Entonces, después que pasó, empecé a pensar, ¿por qué pude? ¿Por qué podemos? Podemos porque el alma sabe mucho más que la razón. Y por ahí el científico puede decir cómo. Nosotros venimos al mundo con información. Ya sabemos lo que va a pasar. No acá, lo sabemos acá. Acá, digo acá, por decir un lugar, no sé si es acá, no sé dónde es. Pero uno tiene un convencimiento de que algunas cosas van a suceder. Obviamente yo nunca pensé en la muerte de mi hijo. Imagínense que es imposible pensar que uno va a tener un hijo para que 27 años después se muera. Pero en realidad las almas saben, porque somos un alma dentro de un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Y esas almas hacen un pacto antes de venir, y ya saben a qué vienen, porque venimos a enseñarle algo a alguien.
Y él vino a enseñarme, por eso yo digo que es mi alma gemela. Antonio, ¿qué me vino a enseñar? Era un joven rebelde, usaba el pelo largo, su papá usaba el pelo bien cortito, todo prolijito, y él usaba el pelo largo, salía de noche, estudiaba, a veces estudiaba poco, cuestionaba todo lo cuestionaba. Y yo decía, este chico, ¿por qué salió así tan rebelde? Todo nos cuestiona, ¿por qué esto, por qué aquello? Y en realidad lo que vino a hacer, vino a nuestra vida a interpelarnos, y a mí me vino a preparar. Durante 27 años me preparó. ¿Para qué me preparó? Para que yo hoy pueda hablar con ustedes, por ejemplo. Me preparó. Fue un camino largo, fue un camino sinuoso, pero me preparó. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿y vos por qué estás así? Porque yo aprendí, porque yo sabía que esto iba a pasar. Me di cuenta con el tiempo que sabía que iba a pasar. Cada cosa se empieza a entrelazar y uno empieza a entender que la trama de la vida es perfecta. Lo que pasa es que uno no la entiende. Y entonces se pregunta, ¿pero cómo a mí? ¿Pero por qué a mí? Si yo era una mamá dedicada y trabajaba. ¿Y por qué no a mí? ¿Para qué a mí? Fue la pregunta siguiente. ¿Para qué a mí? Porque hay un para qué. Y esa trama es perfecta. Lo que pasa es que en el momento es tan fuerte y tan doloroso que uno se enoja, primero entra en shock, son las etapas del duelo, después uno se enoja, después empieza a aceptar y después lo trasciende. Y no es solo tiempo. Mi psicóloga me enseñó que el tiempo solo no es tiempo y trabajo psicológico. Es decidirse a querer entender que ellos no se fueron, porque como digo en el video, jamás me hubieran abandonado. Están conmigo e irán conmigo hasta el fin de los tiempos. Y están de otra manera. ¿Cómo? De un montón de formas. Yo me doy cuenta. Emilia también. Y los que están cerca nuestros también aprendieron a ver. Y a veces nos miramos y todos decimos, están acá. Y nadie dice nada más. Pero nosotros sabemos que están con nosotros. De maneras insólitas. A veces uno apela y pregunta, ¿qué hago con tal cosa? Y otras veces ni siquiera pregunto. De alguna manera yo entiendo que me dicen, anda, confía, hacé, como certezas. Y no estoy loca. No es que hablo sola, ni que tengo voces, ni estoy esquizofrénica. Es que entiendo que somos energía y la energía no se pierde. ¿Se acuerdan que en la escuela aprendíamos eso? Yo era muy burra para las exactas. Pero decían, la energía no se pierde, la energía se transforma, la energía no se pierde. Entonces dije, esto que decían los profesores es lo que me pasó. La energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, están de otra manera. Y no es un invento, están de otra manera. Y a mí me lo hacen saber. Entonces, les voy a contar algo, que bajé del auto, traía el banner, y Fermín me sacó una foto de atrás, porque me dijo, ay, mira, la escritora lleva el banner. Y en el piso acá afuera dice, te quiero. Y en la foto, yo no vi que decía te quiero. En la foto, alguien le habrá escrito, alguien habrá cumplido 15, alguien se habrá declarado, alguien se habrá enamorado, no lo sé. Pero Fermín me saca la foto con el banner en la mano y bajo mis pies dice, te quiero. Y para mí es un mensaje clarísimo. Yo podría haber venido por acá, podríamos haber estacionado allá, podría haber venido por la vereda. Crucé la calle con el banner en la mano y Fermín me sacó la foto de atrás a manera de, mirala, va con el banner en la mano y a mis pies dice te quiero. Entonces, llámenle como quieran, pero así es mi vida, llena de magia. Porque también entendí que todos somos mágicos y que todos adentro tenemos la magia. Solo se trata de saber ver. ¿Y quiénes pueden ver? Las mujeres y los hombres. No es que las mujeres somos unas privilegiadas, todos podemos ver. Lo que tenemos las mujeres es un aguante impresionante. Y yo soy ejemplo del aguante. Pero no de ejemplo en el sentido, mírenme, no. Podemos aguantar al límite del aguante. Cuando todos dicen, me desmorono y me caigo, uno dice un paso más. Hay alguien más, alguien espera, alguien necesita, alguien espera. Y esta es la construcción que uno va haciendo. Yo tengo una hija que ahora cumplió 30, que era un poco el motor, pero también era yo el motor, porque no es que me quedé en este plano
por Emilia. Me decían, vos tenés que vivir por tu hija. No, yo tengo que vivir por mí, porque si no la vida de Emilia va a ser un infierno. Si yo vivo por ella, le voy a decir todos los días, porque yo estoy por vos acá. Y la chica va a enloquecer. Entonces dije, yo me tengo que quedar por mí. Porque cuando murió Emilio, yo también pensé, el suicidio no es una posibilidad, porque el dolor era tan insoportable, que en un momento pensé, y fueron 48 horas de pensarlo, y dije, no, me quedo. Pero me quedo como una decisión vital, que mi psicóloga dijo, te vino dada, ella me decía, te viene dada del inconsciente. Yo creo que no me vino del inconsciente, yo creo que me vino de otro plano. Y creo que me vino dada, tal vez ella tiene razón, yo no le discutía, pero digo, esta certeza de que me tenía que quedar por mí y en consecuencia por Emilia, como paso siguiente por Emilia. Y cuando yo saco el ticket, porque el ticket uno lo sigue sacando, no es que esto ya está, mira qué espléndida que está, lo resolvió, escribió un libro y ya está, esto es todos los días, la batalla es cotidiana. La batalla no, porque no hablo más de batalla ni de guerra, ni de lucha. El fluir es cotidiano, la vida sucede todos los días, y todos los días me pone a prueba. Y todos los días entiendo que tengo que seguir eligiendo, quedarme en este plano, porque un día me los voy a encontrar en el otro plano. Mientras tanto estoy en mirándoles esas caritas, esos ojitos, mirando cómo el alma sabe que yo tenía que venir a Casbas. Y hoy se lo dije, por algo yo estoy acá, por alguien yo estoy acá, que tal vez no lo sepa nunca, o tal vez lo sepa, pero no es casualidad que yo esté acá, porque no hay casualidades. Hay causalidades y las personas nos encontramos con los que nos tenemos que encontrar y la trama se va tejiendo y yo sostengo que en el minuto antes que uno cierre los ojos para siempre la entiende. Todavía no la entendemos del todo, la vamos desentrañando, vamos entendiendo algunas cosas, pero creo que en el último instante estoy convencida que unos minutos antes que uno parta al otro plano se va a hacer la luz absoluta y uno va a entender todo. Mientras tanto, hay que tratar de ir conviviendo con eso que uno intenta entender, pero que no entiende con absoluta claridad. Y en el medio de todo esto, que yo les conté recién, escribía en Facebook para contar todo lo que les fui contando. Y apareció en mi vida Anita, que es una joven que tiene 23 años, que ahora está de viaje afuera, por eso no vino conmigo, sino siempre estamos las dos. Saca unas fotos preciosas, que son las fotos que están en el libro y las que se vieron mientras ustedes se sentaban. Y Anita un día me dice, Rosana, ¿por qué no hacemos un blog? Porque con esto que vos escribís estaría re bueno, porque la gente te sigue, te lee. Entonces yo digo, ¿te parece, Ani, un blog? Yo soy profesora de letras y por ahí uno está acostumbrado al libro, y entonces empecé a dar vuelta y ella me dijo, sí, vamos a hacer un blog. Bueno, Ani, si vos decís, debe ser que sí. Entonces me dijo, lo vamos a publicar los domingos a la tarde. Y entonces yo le dije, sí, dice, alrededor de las 8 de la noche vamos a publicar todos los domingos como un hábito. Vos escribís toda la semana. Entonces me encontré en este hábito de escribir cómo viví una vida después de la tragedia, cómo revivía. Porque ahora entiendo, Antonio se murió el 23 de mayo del 2016 y yo me morí con él. Y el 24 de mayo del 2016 renací. Entonces estoy reviviendo. He vuelto a vivir una vida diferente. Que la estaba reconstruyendo con Emilio, y cuando se fue Emilio, sola. Emilia se fue un tiempo a vivir a Nueva Zelanda, sola, me rearmé. Sola digo, con amigos, con amor, con afecto, pero sola. Entonces, es una vida revivida. Ani me dice, vamos a escribí que yo te lo voy a publicar con fotos de ella, que son unas fotos preciosas. Entonces empezó ese hábito que a mí me daba tanta felicidad. Yo escribía, normalmente los viernes, y los sábados se lo mandaba a Anita. Anita buscaba la foto y me decía, ¿te parece esta foto? Porque si ustedes miran después con detenimiento, las fotos están por algo. Las fotos tienen que ver con algo y a mí me hacen sonreír. Me hacen sonreír porque me da mucha felicidad como las eligió. Y los domingos publicábamos. Y a mí los domingos eran terribles para mí. Pero yo me esperaba la hora en que Anita publicaba, que era como a las 7:30 de la noche. Entonces yo tengo una habitación que la transformé en un taller en mi casa, donde a veces bordo, coso, hago manualidades. Y esperaba la hora de la publicación. Y cuando Anita me decía, ya está,
Y a mí era, bueno, a ver qué pone la gente. Y se me iba el domingo. Cuando quería acordar a las 11:30 de la noche me iba a dormir y había terminado el domingo. Y ella no sabía que a mí me daba tanta felicidad ese rato. Me distraía tanto, me sacaba del pesar, de la angustia, de la tristeza. No lo sabía. Lo supo cuando presentamos el libro. Y me miraba así como... Y sí, a mí me fue sanador. Era muy sanador escribir lo que me iba pasando. Y muy sanador el proceso de que ella publicaba y que yo esperaba que le pasaba a la gente. Y empecé a ver que a la gente le pasaban cosas bonitas, que había quien necesitaba escuchar lo que yo había dicho. Entonces, cuando terminamos ese año, le dije, Ani, vamos por el libro, ¿te parece? Vamos a hacerlo libro, para que la gente lo pueda poner en la mesita de luz, porque a veces la tecnología es medio complicada, entrar al link se hacía complicado, y lo hicimos libro. Y lo publicamos en el verano del 2019, y yo le dije, vamos a presentarlo en Tandil el día de la muerte de Antonio. Entonces, el 23 de mayo del 2019 fue la presentación del libro, que fue una presentación mágica, con muchísimas personas en un hotel muy bonito que hay en Tandil, donde todo se fue sumando y organizando en esa trama perfecta para que yo estuviera en ese lugar tan bonito, uno de los más bonitos de Tandil, rodeado de más de 400 personas bonitas que decidieron ir a escuchar en el día del aniversario del fallecimiento de mi hijo. Entonces sucede la magia, suceden los milagros, solo hay que saber ver, solo hay que proponérselo y todo ocurrirá, más temprano que tarde, todo va a pasar. Esto es lo que vengo a decirles, esta es mi historia, esto es lo que yo viví, esto es lo que a mí me pasó, pero no soy diferente a ninguno de ustedes, porque a todos nos han pasado cosas, porque todos hemos pasado duelos, porque el duelo es dolor ante la pérdida y todos hemos perdido algo o a alguien. Entonces me dicen, no puedes comparar a alguien con algo. Y sí, porque no hay una máquina que mida quién sufre más. No hay una máquina que diga, vos sos la más sufrida, vos sos la menos sufrida, vos sos la madre de toda la sufrida. Habrá gente que ha sufrido tanto como yo por otro tema, por otra cosa, por un proyecto que no resultó, por un divorcio, por un fracaso económico, por un trabajo que no se dio, por una carrera que no se terminó, por una relación tóxica, por tantas razones. Nadie sufre más que nadie o nadie sabe cuánto sufre cada uno, porque no hay una máquina que lo mida. Entonces todos hemos sufrido duelos, todos, distintos duelos. Hemos ido perdiendo por la vida cosas, pero hemos ido encontrando otras. Y eso es lo que yo vengo a decirles, que en la vida se pierden cosas y personas, y se encuentran cosas y personas. Y entonces la trama empieza a ser cada vez más perfecta. Ese es mi testimonio. Permítanse ver la magia, permítanse ser felices, permítanse tener ilusiones, permítanse buscar el sol, permítanse pequeñas cositas, acciones pequeñas, no hace falta que sea grandilocuente, no hace falta que sean, a veces uno teje, borda, pinta, camina, saluda a un amigo, comparte un mate con un amigo, le hace una comida a un nieto, toma un café con alguien, y ahí está el encuentro, en la mirada, porque el alma sabe y se encuentra con otra alma. No se olviden de eso. Un alma se encuentra con otra alma y un alma saluda a otra alma. Y en la mirada y en los ojos, esto no envejece. Sí, se podrá ver menos, pero la mirada no envejece. Y ustedes saben que mi marido decía, yo no me enamoré de tus ojos porque nunca van a envejecer y son tan parecidos a los de Ornella Muti. Él amaba a Ornella Muti. Entonces me decía, eso va a pasar el tiempo, tus ojos van a ser tus ojos. Y es así, los ojos de las personas no envejecen. Uno puede poner anteojos, puede tener cataratas, puede tener que usar, no sé, lente de contacto, pero la mirada no envejece. La mirada se mantiene igual. Y de eso se trata la vida. De momentos y de magia. Magia por todos lados. Créanme que hay magia por todos lados. Solo hay que saberla ver.